Hola, soy Harold y esto es Una Pola con Harold, un espacio para conversar, compartir historias, anécdotas y experiencias alrededor de una buena cerveza. Porque, seamos sinceros, nadie hace amigos tomando leche. Bienvenidos. Una Pola con Harold, episodio 28. Hola, parceros y parceras, ¿cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Pola con Harold. Aquí, como siempre, su espacio para conversar, reflexionar y disfrutar de una buena cerveza. Soy Harold y muchas gracias por escucharme. Y para el episodio de hoy me acompaña una clásica, diría yo. Hoy estoy acompañado por la Franziskaner Weissbier. Cuando ustedes lean o escuchen la palabra Weissbier, que se escribe como, en español tú la puedes ver como Weissbier, con W al principio, Weissbier, pero se pronuncia Weissbier. Cuando tú escuches o leas esta en alguna etiqueta de cerveza, siempre tenlo presente que esto se refiere a cervezas de trigo. Siempre. Todo lo que sea Weissbier son cervezas alemanas de trigo. Todo. Es un clásico. Es producida por una cervecería que fue fundada en los años 1363. Pues el nombre de Franziskaner proviene de un monasterio franciscano que quedaba cerquita a esa cervecería de ese entonces, de esa vieja data. Y de allí también podemos ver en el logo de la etiqueta, pues un monje sosteniendo un jarro cervecero. Es una de las cervezas de trigo más emblemáticas, se podría decir, de Alemania. Y se puede decir que es una puerta de entrada al mundo de las Weissbier, ¿sí? O sea que sería una gran experiencia si ustedes tienen la oportunidad de probarla, de conseguirla y nunca han probado una cerveza de trigo. Este sería un gran punto de entrada, un gran puente para que empiecen a conocer estas cervezas de trigo alemanas. Es una cerveza de color turbio, pálida, como tal. Cada que encuentren una cerveza de trigo, nunca van a encontrar una cerveza cristalina, rubia. No. Las de trigo normalmente siempre son pálidas. Espuma súper duradera, siempre va a aparecer eso. Va a ser una espuma muy cremosa, muy duradera, que pues les va a durar hasta que terminen la cerveza. Es una cerveza que, si hay que decirlo, van a sentir una mezcla de aromas muy interesantes. Tal vez para algunos puede ser un poquito fuerte. Es como un cóctel de aromas afrutados y como de especies. Es un poquito pues fuerte. Se siente por allá también olores como un poquito a pan. Aproximadamente es de 5 grados de alcohol. Y un dato importante. Esta es una cerveza sin filtrar. O sea que esta es una cerveza que tiene sedimentos. No se les haga extraño, no crean que está mala. Si ven que en la botella van a encontrar sedimentos, eso está bien, no hay ningún problema con la cerveza. Siempre van a encontrar. Mi recomendación es que traten de agitarla antes de destaparla. La dejan un minuto que repose un poco después de agitarla para que haga una mezcla. O cuando la estén sirviendo en vaso, recuerden, todo este tipo de cervezas siempre servirlas en vaso. En el último cuartico de la botella, darle como agitarla brevemente y de ahí continuar sirviéndola en el vaso. Esto hará que haga una mezcla mucho más homogénea para que ustedes puedan degustar eso. ¿Por qué? Porque es una cerveza sin filtrar. La levadura viene sin filtrar. Entonces es una cerveza donde por eso se van a sentir los aromas mucho más fuertes y obviamente una concentración de sabores mucho más fuerte. En términos generales, es una cerveza suave. Yo diría que está apta para cualquier persona, para todos los paladares. Vas a sentir una mezcla de aromas supremamente interesantes, tal vez un poco de aromas fuertes, pero como tal, al probarla no es una cerveza fuerte.
y la puerta de entrada para que te atrevas a conocer todo el mundo de cervezas de trigo, que es muy interesante. Entonces ahí les dejo la recomendación también de hoy. Así que, cheers o salud, como decimos en Colombia. Hoy quiero hablar de algo que ha marcado muchísimo mi experiencia viviendo en otro país. De una muy bonita y enriquecedora experiencia, que es trabajar con extranjeros o con personas de otras nacionalidades. De lo que uno aprende, de los estereotipos que se rompen y de cómo el mundo se vuelve como más pequeño cuando uno comparte trabajo con personas de otras nacionalidades. Entonces quiero hoy hacer una reflexión sobre cómo con las distintas conexiones humanas que va más allá de los países y de las fronteras. Así que, comencemos. Y pero no me quiero referir solo como a lo que es el entorno laboral con extranjeros, no. Sino como a compartir con personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, religiones, formas de ver la vida. Yo creo, ahora me doy cuenta, que al final de cuentas eso se convierte como una especie de universidad. Y aquí es donde va muy conectado con el episodio anterior. Recuerdan que hablamos un poquito de educación, de la tema ahorita, con si vale la pena o no el tema de la universidad. Si no lo han escuchado, se los recomiendo, tienen que ir ya a escucharlo. Entonces, bueno, al final de cuentas esto se convierte como una especie de universidad, donde uno cada día aprende algo nuevo, sin necesidad de estar en un salón de clases, sin necesidad de un tablero. Entonces es supremamente interesante e enriquecedora esta experiencia. Entonces comencemos un poco hablando de mi experiencia personal. Ese choque inicial. A ver, cuando yo llegué a Australia, lo primero que tú sientes es obviamente el choque cultural. E incluso tú piensas, cuando tú vas al centro de Sydney, tú empiezas y te preguntas, y no es una pregunta que solo me hice yo, muchos de los que hemos vivido esta experiencia se preguntan lo mismo. Uy, ¿yo llegué a Australia o a China? Y bueno, digo China en términos generales, pero porque encerrando todo lo que se refiere al mundo asiático. ¿Sí me entienden? Porque sí, en Australia la cantidad de migración asiática es impresionante. Y sobre todo cuando tú estás caminando por las calles del centro, parece que pues literalmente no ves australianos pues como los tienes en tu imaginario, sino que veces todos son asiáticos y pues para ti que vienes de Occidente todos son chinos, pero no. Ahí hay una mezcla gigantesca en lo que son chinos, coreanos, japoneses, Taiwán, Hong Kong, bueno, Tailandia, Indonesia, impresionante. Solo que de primer impresión tú vas a creer, no, todos son chinos y los metes en el mismo costal. Pero bueno, aparte de eso, sí, obviamente empiezas a ver gente y a conocer gente de todas las culturas. Lo que menciono, todo lo que referente a lo que es Asia y lo que es obviamente América, a ver también compatriotas tuyos, a ver locales, a ver nativos, bueno, todo. Y empieza a hacer una experiencia supremamente enriquecedora. Y sí, de repente tú ya empiezas como los primeros trabajos, ¿sí? Y llegas a equipos donde sí, a veces nadie habla tu idioma. Eso depende mucho. Hubo un tiempo donde pues hubo una ola de migración de Colombia muy fuerte, donde era muy fácil encontrarte equipos de muchos colombianos. Siento en mi experiencia personal que ha bajado eso un poco, pero sí, antes era muy fácil encontrarse colombianos. Y bueno, el caso es que sí, igual tú llegas a un equipo y te vas a encontrar gente donde
un montón, no sé, llegas a una empresa donde te toca trabajar con 5 o 6 y hay de todo. Hay de todas las culturas, de todas las nacionalidades y pues si encuentras a uno o dos que hables español, hombre, es bueno, es también muy bueno. Y bueno, la verdad a veces no llegas como donde hayan esos equipos donde hablan español, sino que te toca enfrentarte con lo que hay. Todos son de X lengua que tú no conoces. A duras penas estás empezando en inglés. Y bueno, nadie habla español y tú te tienes que hacer entender como fuera, como sea. ¿Ves? Entonces los primeros días va a ser un poco complejo. Y sí, hay un poco de frustración de no entender como lo que te pedían, de no entender las instrucciones, sobre todo cuando te toca de pronto jefes muy australianos, ya que son muy locales, muy nativos, ellos tienen un acento supremamente complejo, entonces ellos te hablan de una forma donde si el inglés y el inglés que tú traes y son unas bases que tú traes, pero traes un inglés muy como americanizado. Acá es una mezcla pues, del inglés como británico, sobre todo, principalmente es británico, pero ellos tienen sus propias formas de decir las cosas. Entonces, claro, es un choque supremamente fuerte. Entonces tú sientes una frustración de no entender todo lo que te pidan y sientes como siempre un miedo, un cosquilleo de ese miedo como a equivocarte. Pero bueno, y a veces empieza como a mezclar las cosas y bueno, el caso es que en mi caso lo que yo hacía era llevarme por el contexto. Si este man me hacía señas de algo, yo trataba y lo hacía y lo que en mi imaginario entendía, ya si él me hacía, y fuera de eso hacía también una táctica. Yo me hacía el pendejo, yo le llevaba una cosa, no, sorry, yo te entendí que era esto. Perdón, listo, ya ahí él me decía cómo se llamaba el objeto o la cosa y yo ya lo entendía. Bueno, este man me dijo esto, entonces ya sé, la próxima se llama así, listo. Igual con el tiempo tú te vas como acostumbrando y tu cerebro va aprendiendo cositas y empiezas a adaptarte y adaptarte. Y también, aparte de hablar de los jefes y todo eso, tú te empiezas como en el tema que estamos hablando hoy, es de que con el tiempo tú entiendes de que trabajar con extranjeros, más allá de lo del reto idiomático, es como un entrenamiento para abrir tu mente. ¿Ves? Es una ventana, una experiencia que hay que aprovechar. Porque a veces tú te das cuenta que para lo que para ti es súper obvio, para otra persona es totalmente diferente. Por ejemplo, puede ser la forma de dar instrucciones, la forma de organizarse, los chistes, todo cambia entre cultura y cultura. Y lo bonito, lo importante es de que, pues, si tú no te adaptas, pues, hombre, también te vas quedando afuera. Entonces, tú te tienes que obligar como a desarrollar primero paciencia, tolerancia a la frustración, pues a que tu idioma vaya también despegando y hacerte entender de las maneras que sea. Entonces eso genera como esa paciencia, esa tolerancia, esa empatía y como esa capacidad también de leer señas o de leer como entre líneas lo que los demás también quieren expresarse. Pero créanme que trabajar con extranjeros, y bueno, no solo trabajar, sino convivir con extranjeros o con personas de distintas nacionalidades es muy divertido y es muy enriquecedor. Yo hoy en día puedo decir que he tenido la gran fortuna de trabajar con personas de distintas nacionalidades. Y vamos a hacer un recuento de las que me acuerde ya. He podido trabajar con coterráneos de mi tierra, pues con colombianos, empecemos por América, ¿sí? Empecemos un barrido por América. Entonces, empecemos con Colombia, ¿sí? Con peruanos,
con ecuatorianos, con brasileños, y es a pesar de que, acá hago un paréntesis, y es que a pesar de que, de que el portugués y el español sean diferentes, hay ciertas palabras muy parecidas y que para uno sea mucho más difícil entender el portugués, los brasileños como tal entienden mucho más fácil el español que lo que tú, como hablante nativo de español, puedes entender el portugués. Entonces, bueno, y llega un punto donde ellos ya te empiezan incluso a entender mucho, mucho más español y empiezan a hablarte en español no perfecto, pero empieza a haber una charla un poquito más fluida. Ok, continuemos. Uruguayos, argentinos, he trabajado con muchos de Argentina y también hay que decirlo, acá también otro paréntesis, pero sí, acá sí los he escuchado de primera mano como los del norte y los del sur tienen una, no sé cómo llamarlo, pero hay un choque fuerte en Argentina donde no se la llevan definitivamente con los capitalinos, con los de Buenos Aires, con los llamados porteños. Bueno, y continuemos. Y con chilenos. El tema con los chilenos, acá otro paréntesis, pero es que el tema con los chilenos es de que el español chileno es el más complicado que tú escuches. El chileno contigo te habla de una forma, pero cuando se juntan dos chilenos, créeme que eso es otro idioma, otro dialecto, otra cosa que tú no vas a entender. Eso es increíble. Y no acá los que me escuchan de Chile, no lo hablo de manera mala, no, ni mucho menos, sino que es bien complejo entender a dos chilenos hablando. Bueno, continuemos el recorrido. Con canadienses no he trabajado y con gringos con estadounidenses acá no, tampoco he visto muchos por acá. Ok, sigamos el recorrido. He podido trabajar con Europa, Europa, españoles, sí, españoles, alemanes, sí. He conocido también otros de Holanda, no muchos, pero sí, turcos, sí, con turcos. Oiga, grandes personas, una muy bonita personalidad, las personas turcas, muy bonitas, excelente el compañerismo. Libaneses, el tema con los libaneses acá es complicado. ¿Por qué? Porque los libaneses, la mayoría, hablo pues también de mi experiencia, lo que he conocido. No quiero entrar a juzgar acá ni a criticar a nada. No es mi intención. Pero la personalidad libanesa es un poco compleja. Por ejemplo, las mujeres, es difícil tú como hombre, digamos, tratar de seducir, por decir así, o tratar de llegarle a una chica libanesa. No, si tú no eres musulmán, si tú no eres libanés, es casi imposible. Y fuera de eso, los libaneses sí tienen una forma de ser muy compleja, es una sociedad muy cerrada. Y en términos laborales, ¿qué pasa? Es una sociedad cerrada, muy para ellos, pero se ayudan impresionante. Eso sí se ayudan impresionante y creo que en eso, como colombianos, tenemos que aprenderle mucho a los libaneses. También veo que ellos poco le trabajan a los demás, ¿no? Como tal, tienen en su mente una capacidad y solo como una idea es de montar su propio negocio, sea pequeño o grande o lo que sea, pero siempre de montar algo propio. Pocas veces le trabajan a alguien y cuando montan algo propio es para ayudar también a su comunidad, entonces donde solo emplean a su misma comunidad. Cuando emplean a otras culturas hay un choque fuerte, porque realmente sí, por lo menos lo que uno vive acá, los libaneses es complejo trabajar con ellos, sobre todo cuando tú eres empleado de un libanés. Porque te tratan de, como decimos en Colombia, te tratan de dar en la cabeza, son un poquito explotadores, te cambian las condiciones y bueno, dejémoslo hasta ahí, puntos suspensivos. En fin,
¿Con qué otra persona? Con coreanos. Con coreanos sí que ya yéndonos a Asia. Con ellos sí tuve la oportunidad de conocerlos mucho más a fondo, conocer su cultura, de conocer su comida, algunas palabras. Y no, muy bonita cultura. La comida coreana me ha dejado totalmente sorprendido. Con japoneses sí he conocido, no he trabajado de pronto tan profundamente. Entonces todavía no, pues me imagino como nos imaginamos toda su cultura tan disciplinada. Pero siento que cuando los japoneses llegan a este país, tratan de liberarse un poquito como de tantas ataduras que de pronto viven en su cultura. Lo veo, digamos, de esa manera. Con chinos he trabajado no de mano a mano, sino que hemos compartido entornos de trabajo. Y lo mismo, es una cultura que los chinos es una cultura muy cerrada, demasiado cerrada, solo trabajan para ellos. Incluso yo siento que los chinos son la población que no le interesa aprender el idioma al lugar que llega. Hablando de Australia, ellos llegan acá, son contados los chinos que te hablan inglés fluido, los demás no les interesa. Llegan y ya está, porque como su comunidad es tan grande y son tan cerrados, entre ellos tienen todo, su restaurante, su supermercado, su todo. Entonces, para ellos no es tan importante aprender el idioma porque es que no, en los restaurantes y en todo tú vas a ver en chino y en inglés, listo, el que sepa. E incluso hay restaurantes donde solo la carta la vas a ver en chino, ¿ves? Entonces, bueno, siento que para ellos no es tan importante pues aprender el idioma donde lleguen, como de pronto para uno sí es tan importante, tan fundamental. Por acá cerca conversaron de Nueva Zelanda. Siento que entre Nueva Zelanda y Australia no son tantas diferencias tan notables, a no ser que de pronto sea un neozelandés que tenga rasgos muy característicos pues como de las tribus aborígenes que existen allá, pues que eso se ve. Y también empieza a ver lo que son las islas Fiji, y todas estas islas que hay por acá cercanas. No recuerdo los nombres, pero acá hay muchas personas de estas islas y tienen unos físicos, digamos, grandes. Son personas que, como grandes, por decirlo así, personas un poquito pasadas de peso, pero grandísimas, que para trabajar y para cargar peso son unas bestias para eso. Entonces, bueno, el caso. He tenido la gran fortuna, ese era mi recuento, un pequeño resumen, pero es una gran fortuna para mí. Créanme que cuando tú compartes con personas de tantas latitudes, de tantas culturas, de tan distintas formas de ver la vida, de tantas comidas, pues tu cabeza también se empieza a expandir, ¿sí? Empieza a ver como que aprendes a respetar las tradiciones y costumbres que tú ni siquiera sabías que existías. Los temas de que no comen cerdo, de que no comen esto y esto, de que hay un día que no pueden trabajar, el tema del tiempo, ¿sí? Que lo que para el colombiano es ahorita, ya voy, en un momento, para las demás culturas es totalmente diferente. La comunicación también tú tienes que te obliga como a ser muy claro, muy específico, porque es muy complejo, porque si él habla otra lengua, tú hablas otra, tienes que hablar lengua neutra, y como que eso no te da margen como para adornos, ¿sí me entiendes? No hay para adornos, tú necesitas ser claro y conciso. O sea que acá hay que ir al grano. Y a ver, humildad, porque uno cree que uno sabe muchas cosas, ¿sí? Pero se da cuenta que en el fondo uno no sabe nada y de que no todo funciona igual en los demás países, ¿cierto? Entonces es como uno volver a ser un estudiante, pero de la vida real. Y por supuesto, lo divertido,
Los acentos, los malentendidos, los chistes que nadie entiende, las comidas raras que te ofrecen, todo eso es una experiencia que pues es una experiencia de vida, como tal es una experiencia de vida. Pero bueno, algo curioso que sí debo decir, y es que a pesar de todas estas diferencias que les he mencionado, hay hay cosas que siempre suelen unir a las personas, que son la comida, los gustos musicales, sí, compartir distintos musicales, y sí, la cerveza. ¿Para qué que sí lo tengo que decir? Porque es que me ha pasado más de una vez que pues después de compartir jornadas largas de trabajo, alguien, no soy yo, pero alguien propone ir por una cerveza. Y allí ya compartiendo un vaso de cerveza, como que se desaparece tantas barreras culturales y bueno, en todo lo que uno tiene en la cabeza. Ya uno no es como el colombiano, el australiano, el hindú, el europeo, bueno, no lo que sea, no. Ya se vuelve más como un grupito donde se está compartiendo distintas experiencias y distintas formas de ver la vida. Entonces ven lo importante y ven por qué yo digo que nadie hace amigos tomando leche. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno dice, oiga, esto se vuelve como un idioma universal. Y ahí ratifico la importancia de la cerveza. Porque es que no importa si tu inglés es perfecto. Lo importante es simplemente brindar cheers con tu compañero, abrir como la puerta a conocer historias, tradiciones, formas de ver la vida. ¿Ves? Cosas, amistades que jamás habrías imaginado. Y esas amistades se logran abrir a partir de un vasito de cerveza. ¿Para qué? No podemos decir que no. Ya como una reflexión personal, siento que de las mejores cosas que me han pasado en esta experiencia que he vivido en el exterior es trabajar y conocer personas extranjeras para mí. Siento que eso me ha enseñado más que muchos cursos, más que libros, más que todo. Eso ha sido como una universidad para mí, donde los profesores ya son tus compañeros y pues la materia se llama vida real. Y eso te enseña a ver de que no existe una única forma de hacer las cosas. No existe una única forma de ver la vida. Que lo que para ti es normal, para los demás es supremamente raro. ¿Ves? Para los demás eso, no, ¿por qué lo haces así? Ey, ¿por qué? ¿Ves? Y esa diferencia no es que sea un obstáculo, sino que también es como un puente. Y también eso te ayuda un poco para valorar un poquito también tus raíces, sí. Porque muchas veces nos pasa, o me pasa, pues sí, que olvido mis raíces o que no quiero pensar en mis raíces. Y cuando alguien me pregunta por mi país y que afortunadamente no me pregunte o no mencione el tema de Pablo Escobar, que es nuestra pesadilla, pero sí, cuando afortunadamente no hablan de eso, o bueno, si muchos lo mencionan, pero pues se vuelve como un tema más de chiste y eso queda como en 5 segundos y ya continúan con otro tema. Pero bueno, ya preguntan más por lo que es la comida, la música, todo eso. Entonces ya tú te puedes expresar mucho mejor. Y es algo muy bonito. Es muy bonito porque es descubrir que uno no solo trabaja pues por uno, sino que pues en el fondo uno también viene siendo como un representante pues de su cultura y de sus cosas. ¿Para qué que sí? Creo que hasta acá, esta charla de hoy. Hoy quería venir acá a hacer esta pequeña reflexión. Incluso para esta semana no tenía muy claro de qué tema hablar, pero estas últimas semanas he tenido la oportunidad como de trabajar con distintas personas y como que me venía pensando en el tren y yo, venga, sí, podemos hablar de esto, esta reflexión está chévere.
hablar de la oportunidad de trabajar y de conocer personas de distintas nacionalidades. Entonces, así que si me preguntan, trabajar con extranjeros, sí, ha sido una de las mejores experiencias y más enriquecedoras de mi vida. Te enseña tolerancia, humildad y pues te da amigos, bueno, no digamos amigos entrañables, pero te da conocidos en distintos rincones del mundo que ni siquiera te imaginas. Y bueno, y todo eso con la compañía de una cervecita se disfruta mucho más. Porque sí, al final la vida es eso. La vida es el lugar donde uno va aprendiendo día a día con las personas y con el entorno que uno tiene al lado. Entonces, bueno, esta era la reflexión que quería hacer el día de hoy. Si tienen la oportunidad de trabajar y de conocer otras culturas, vayan, abrácenla. De una, no lo piensen, no lo duden. Es de las mejores experiencias que puedan tener en la vida. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿han tenido alguna experiencia de trabajar con personas extranjeras? ¿Tienen alguna anécdota de algún colega extranjero que les haya dejado alguna enseñanza importante? No sé, cuéntenme sus historias, ya saben. Pueden dejarme todos sus comentarios en Spotify, en YouTube. O si quieren pueden escribirme a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @HaroldSebasG. Recuerden entonces dejar sus comentarios, recuerden escribirme si este episodio les gustó, que bueno, ya saben. Y nada, dejemos hasta acá por hoy. Cualquier sugerencia, queja, reclamo, ya saben dónde me pueden encontrar en Instagram como @HaroldSebasG. Yo soy Harold y esto fue un episodio más. Y recuerden, nadie es amigos tomando leche. Salud.